Hoy está con nosotros la escritora francesa Laurence Debré. Ella es la hija del filósofo y revolucionario Régis Debré y estos días está muy de actualidad en España porque es la coautora de este libro, Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I. Ella es colaboradora de The Objective y por eso ha tenido la gentileza de estar hoy aquí con nosotros y de someterse a esta entrevista. Y lo primero que ustedes tienen que saber es que no es ni mucho menos una persona que desconozca ni la historia ni la figura de Juan Carlos I. De hecho, la lleva estudiando durante mucho tiempo. Le dedicó al rey su tesis doctoral y tiene dos libros anteriormente sobre él. Una biografía en el año 2014, que luego se convirtió en documental y en donde lo pudo entrevistar. Y en el año 2021 también publicó Mi rey caído, ya sobre el autoexilio en el que está Juan Carlos I en Abu Dhabi. Ahora llega Reconciliación, estas memorias realmente se han convertido en un auténtico fenómeno editorial, ya llevan hasta 60.000 ejemplares vendidos solo en España y desde mi punto de vista se trata de un libro muy importante. Yo se lo recomiendo si no lo han leído ya, porque no es nada excepcional que un rey nos diga por escrito y nos deje por escrito sus vivencias, su vida, su época, en fin, todo lo que él opina, piensa y le quiere dejar como legado a las generaciones futuras. La verdad es que yo he disfrutado mucho el libro, me parece apasionante, interesantísimo y por supuesto que no entiendo muy bien algunas de las críticas que se le están haciendo en España. No obstante, de esas críticas también vamos a hablar en la entrevista de hoy. Laurence, lo primero que querría es preguntarte por la paradoja de cómo es posible que la hija de unos revolucionarios acabe haciéndole las memorias a un rey. ¿Esto cómo se lleva o cómo ha sido posible? Los opuestos se atraen, ¿no? Viví en España con mis padres para la Expo del 92, ¿no? En Sevilla. Así conocí un poco el ambiente español. Mi padre, fíjate que vino, me lo recordaron hace poco, mi padre vino a protestar contra Franco en el 75 cuando hubo las últimas condenas a muerte, ¿no? Y llegó con varios intelectuales franceses y claro, lo echaron. Creo que para el rey había una cuestión de confianza, había el hecho que soy francesa y que no estoy metida también en los asuntos españoles, que tengo esa distancia, como decir, conozco bien el poder gracias a mi padre, ¿no? Crecí en el Élysée casi, o sea, mi padre se quedó allí de consejero de Mitterrand durante 7 años, entonces conozco los altos y bajos del poder y todo lo que es una monarquía, o sea, porque en Francia hay es una república pero muy monárquica, ¿no? Entonces conozco bien ese sistema. Pero tengo entendido, no solo por lo que he dicho en la Sí. presentación, que eres una gran apasionada de la figura de Juan Carlos I, que esto te lleva, o sea, te viene desde hace muchos años, ¿no? Sí, porque me interesó el hecho que él hizo una transición y no una revolución. Soy hija de revolucionarios, estoy rodeada de fracasos políticos, de muertes, o sea, son momentos muy violentos que analicé en mi libro Hija de revolucionaria. Entonces, cuando Juan Carlos hace la transición, hay la revolución en Portugal, ¿no? Entonces, es único. Es una apuesta y un modelo político único y que puede ser una inspiración hoy en día para muchos países como Venezuela, por ejemplo. O sea, si en Francia hubiéramos tenido esa suerte, estaríamos dando lecciones por el mundo entero, ¿no? Eso es lo que me interesó mucho. Y es verdad, porque lo he leído por ahí, por algún sitio, ¿es verdad que tú llegaste a poner un póster de Juan Carlos I en tu habitación? Sí, porque, bueno, pero tengo una excusa, es que tenía el póster, mi padre había puesto un póster de Mitterrand en el 81, que era su campaña electoral, y no me gustaba nada, ni su cara ni el póster. Entonces viajamos aquí a España y me encantó el Prado y
y el Palacio Real y me compré un póster de rey. Bueno, yo te diré que no sé si hay muchos españoles que hayan puesto en las paredes de su habitación un póster de Juan Carlos I. La verdad es que tiene mucho mérito. Pero Oye, era en contra de Mitterrand. en contra de tu padre, en el fondo. Exacto, ahí está. Era una rebeldía contra tu padre. Oye, ¿cómo surgió este libro, Reconciliación? ¿Cómo surge? Mira, yo creo que hay dos razones principales. La primera es que en España el rey se queda solo y se tiene que ir. O sea, no hay solidaridad de las élites, de lo que veo, ¿no? En España. O sea, ves Sarkozy, por ejemplo, que va a la cárcel, reúne a 200 personas, antes se colapsa París, va a ver Macron, va a ver el ministro de... O sea, lo que te quiero decir es que en Francia hay una solidaridad de las élites por respeto al Estado. Se ataca al Estado, no se puede tolerar, hay algo un poco sagrado, entonces no es una cuestión de justicia, es preservar el Estado. En España no hay solidaridades entre partidos políticos, ¿no? Pero no hay, y además más escándalos y más se creen legítimos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el rey se queda solo. No hay ninguna solidaridad y se va, es autoexilio, ¿no? También en España no hay relato nacional. O sea, en Francia nos ponen en el tetero Napoleón, De Gaulle, ¿no? Incluso creemos que hemos ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay un relato nacional. Lo que hoy en día con esa historia hay oportunismo, se transforma la historia, ¿no? Y también hay como fake news que te ponen otra historia. O sea, estamos en un momento de manipulación. Entonces, frente a estos dos temas de soledad y de ver que su propia obra política no está reconocida, él quiere dar su propia versión. Quiere dar sus sentimientos, también es un libro muy personal, y quiere dar hechos vividos o sus recuerdos para la próxima generación. Él siempre me ha dicho, va a haber mucho ruido, no lo estoy haciendo para ahora, esto lo estoy haciendo para la historia, para las próximas generaciones, porque si siguen los fake news, si sigue el oportunismo, así estará ahí mi testimonio, ¿no? Lo que llaman hoy algunos el relato, ¿no? Él está contándonos su relato de Exacto, la historia. Pero que es también un relato que implica la historia de España. Claro, ¿no? claro. Y de Europa, no solo de España, pero yo sé que es rey español, pero tuvo un papel en Europa y del punto de vista internacional también. O sea, ¿por qué lo quieren tanto en Francia? Además que habla francés, que es Bourbon, descendiente directo, pero es que él ha conocido todos los jefes de Estado francés desde, bueno, De Gaulle lamentablemente no, pero y está muy introducido en Francia, tuvo que negociar muchas cosas, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es una persona que han visto mucho, que ha contado mucho. Uh-huh. Oye, pero ¿de quién fue la iniciativa? ¿Te pide él hacer el libro? ¿Se lo pides tú? No, yo no pido nada. O sea, es idea de él. No, la idea la tiene él. O sea, incluso el Sheikh Mohammed de Abu Dhabi, el jeque de Abu Dhabi, sí. le da la idea, le dice, debería hacer eso, porque cuando ve que ya se está quedando más de... Él pensaba quedarse 3 o 4 meses. Cuando ya se da cuenta que se queda más, le da esa idea. Lo reflexiona mucho, lo intenta hacer con otras personas, me pide mi ayuda, yo le digo que no, porque no sé ponerme en la piel de un rey español, no me sentía capaz. Y lo hemos intentado poco a poco y al final me quedé 2 años con él en Abu Dhabi. O sea, el proceso de elaboración ha durado 2 años. El proceso de escritura ha durado 2 años. Y luego fue 1 año más de cortes, de reflexión. O sea, en total 3 años. Sí. 3 años. Uh-huh. ¿Y en ese tiempo te instalaste en Abu Dhabi? En Abu Dhabi, con mi familia.
¿Y cómo fue el proceso de elaboración? Es decir, ¿os veíais todos los días? ¿Eran Sí. conversaciones grabadas? ¿O cómo se fue elaborando? Bueno, son muchas conversaciones porque el libro es su voz. O sea, es la manera en que habla, es su estilo un poco, puede ser un poco abrupto, un poco avec des sous-entendus, ¿cómo se dice? Sobreentendidos. Con sobreentendidos. Entonces, mucha conversación con él informal para que pueda integrar su vocabulario y su manera de expresarse, ¿no? Pero lo que teníais era diálogos. Sí, son diálogos, luego lo pongo en forma, escribiendo, y luego él Lo revisa. lo revisa de manera muy detallada, es muy trabajador, entra en todos los detalles. Bueno, se le ve, hay una foto en el libro en donde se os ve trabajando en Sí, este sí, proceso y se le ve ahí... No, está, o sea, es su libro, es su libro. Y cada palabra, cada cosa está, es él, es él. Y entonces, ¿qué porcentaje crees tú que hay en el libro tuyo y de él? O sea, ¿cómo es? No, es él. ¿50-50? O sea, yo, En lo que es la escritura, la elaboración. no, yo escribo después de conversar, conversamos por la mañana y luego solíamos comer juntos, conversaciones informales y luego que hay que estructurar, escribir, y luego es él que las corrige, igual hay que escribirlo de otra manera, con otras palabras. Hay varias versiones de cada capítulo, ¿no? Para llegar a lo que él quiere. ¿Y por qué crees que no ha elegido a una española o a un español para elaborar el libro? ¿Por qué crees que has sido tú? ¿Y por qué crees que...? Habría que preguntárselo, pero... Pero hay que recordarle a los espectadores que todo esto ha sido en francés. Es decir, vosotros Sí. habláis en francés, Todo. el libro se ha escrito en francés Todo, originalmente, sí, luego ha sí. sido traducido. Es decir, ¿por qué crees que él ha preferido hacerlo Bueno, con Francia en francés? el francés es su primera lengua. Él vivió en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, habla perfecto francés, habla francés con todos sus primos por Europa, hablaba francés con la reina de Inglaterra. Es su lengua, o sea, yo hablo con él como si fuera francés. Y Digamos que quizás te ha elegido porque eres la escritora de la que más se fía en este momento, o la persona de su más confianza, de su más... parece, le ha gustado mucho Mi Rey Caído. En realidad, cuando lee ese libro... le gustó el libro anterior, digamos. Le gustó mucho. Le gustó mucho. Bueno, pues y me eso llamó. es... Cuando leyó ese libro, me llamó, le gustó y pensó que lo había entendido bien. Y claro, había una confianza ya. Pero, Laurence, hay algo que no hemos entendido muy bien, porque inicialmente el libro iba a aparecer a la vez en España y en Francia. Sí. ¿Por qué al final ha salido en España más tarde? Eso era el plan inicial. Él quería publicarlo con Planeta, un grupo español, era para él muy importante, y quería hacerlo a la vez. Y Planeta nos indicó noviembre, entonces lo indiqué a la editorial francesa para que se pusiera en marcha en noviembre, y al final Planeta nos dijo, bueno, va a salir mejor en diciembre, y ya lo de Francia ya estaba en marcha, y entonces ya no se podía parar. Y así fue el desfase, ¿no? Y luego hemos visto que tampoco ha habido una presentación al uso. En España hay presentaciones de libros todos los días, en todos los sitios. ¿Por qué no ha habido un acto de...? Nos hubiera encantado, a él le hubiera gustado tener una presentación un poco formal. O sea, a él le hubiera gustado una presentación en Madrid. Claro. ¿Y por qué no se ha producido? Claro, quería que fuera la ocasión de reunir a políticos, historiadores, para hablar en serio de la transición y al final no ha sido posible. No ha sido digamos posible. que no le han dejado. Creo que le hicieron entender que iba a hacer mucho ruido y que no era buen momento.
Bueno, de hecho, lo que hemos sabido por parte de la Casa Real es que este libro pues, no parece muy oportuno, no les gusta el momento elegido para su publicación. Entiendo yo que a lo mejor alguna cosa no les gusta tampoco, pero yo, después de habérmelo leído, realmente no creo que sea un libro que critique a nadie en concreto de la Casa Real. Yo no entiendo por qué a algunos les llama eso la atención, pero... No, hay que sacar, o sea, eso es, no sé por qué en España ponen el hijo contra el padre Eso o el es. padre Porque contra el hijo. cuando uno lee el libro no parece eso. Sí, da como una especie de aspecto un poco de telenovela, de algo, pero no, es, o sea, la corona es una, se transmite, el rey, o sea, el de Abu Dhabi está apoyando a su hijo, cree que el libro más bien da un espesor histórico y personal, ¿no? Sobre la corona. O sea, no hay alguien uno contra el otro, no hay guerra. Aquí están los dos con la misma corona, ¿no? Con la misma preocupación. Lo que pasa es que yo sí puedo entender, yo sí que creo que puedo entender que puede haber gente que piense que a lo mejor el libro sí que tendría que haberse publicado póstumamente. Eso lo hemos hablado y el rey quería verlo de sus ojos y es casi un acto de valentía. Quería afrontar el hecho que los españoles lo lean, que los extranjeros lo lean y que lo vea él, ¿no? Hubiera sido más fácil. Claro. Pero la facilidad no es lo suyo. Claro, ha preferido lo valiente o Sí, lo más arriesgado. Sí. ¿El libro en algún momento de su proceso de elaboración fue revisado por la Casa Real? No. Y en ningún momento se le envió a la Casa Real hasta su publicación, digamos. Sí, yo no, ahí no. ¿Y sabes si alguien se lo ha leído? Supongo que alguien se lo habrá leído ya en la Casa Real, ¿no? No tengo ningún contacto. ¿No tienes ninguna reacción? ¿Nada te ha llegado? O sea, yo no tengo ningún contacto con la Casa Real y nunca lo he tenido. O sea, nunca. Yo he trabajado sola con el rey, en una especie de burbuja los dos, sin ninguna presión. Él a veces me dijo, este no está muy a favor que escriba mi libro, este tampoco. Bueno, había mucha gente que estaba en contra, pero él siguió y nunca tuvimos nada de... O sea, yo nunca me sentí con ninguna censura o con ningún miedo a nada. ¿no? Lo que sí que tengo entendido, porque además lo decís en el libro, lo dice el rey en el libro, que a él le hubiera gustado acceder a los archivos de su padre y da la sensación de que no le han dejado acceder a esos archivos. ¿Eso es cierto? Sí. No, es que heredó de esos archivos y nunca los abrió, nunca se puso en eso. Me dice que nunca encontró el tiempo, tampoco estaba muy preocupado. Y lo quiso hacer una vez que estaba en Abu Dhabi para su libro, le interesaba mucho la correspondencia de Don Juan con Franco, por ejemplo. O sea, son cosas que, claro, le interesan. Le interesa mucho y ahora tiene, si el tiempo lo tiene, ¿no? Y ahí no se pudo, no se entendieron. No se entendieron, no ha habido permiso, digamos. ¿Y eso dónde está ahora mismo, el archivo? ¿En la Casa Real, en la Zarzuela? Sí, yo creo que ahora sí están en proceso de abriéndolo, pero no te puedo dar muchos detalles, pero creo que se está abriendo. Oye, Logans, ¿te han sorprendido las críticas que ha recibido el libro en España? Sí, es que en España le gusta mucho criticar, ¿no? Es todo un arte, ¿no? Sobre todo críticas de personas que te dicen que no han leído el libro. Entonces eso me parece fenomenal. Eso sí, nunca lo había escuchado antes. Bueno, en España sí, debe ser el único sitio del mundo donde la gente critica un libro sin haberlo leído, critica una película sin haberla visto. No, es único. No, eso sí. Tenemos opinión sobre todo. Sí, no, es interesante, ¿eh? Es interesante. Eso sí, no me lo esperaba. Pero ¿por qué crees que ha habido esas críticas tan duras? Yo creo que es una persona que ha decepcionado mucho. Y lo entiendo, ¿eh? Y lo habían santificado, ¿se dice? Mitificado, Mitificado, sí. Y luego la decepción fue enorme. Entonces, yo creo que más bien es un rechazo hacia el personaje más que un rechazo hacia el libro, porque incluso te dicen que no han leído el libro. Bueno, pero yo he escuchado, Logans, también críticas muy duras a ti, por ejemplo, personalmente. Sí.
que tampoco las entiendo, porque tú en el fondo, bueno, pues es la persona que ha ayudado al rey a escribir sus Sí. memorias, o sea, tampoco aquí la protagonista no eres exactamente tú. Hoy estás Sí, aquí sí, sí, porque en sí. realidad no ha venido Juan Carlos I, pero en realidad no entiendo por qué hay que matar el libro, ¿no? O sea, no sé si es que cree alguna gente que criticando el libro se acercan más a, no sé, a la Casa Real o agradan más a determinadas personas. Sí, pero estamos de nuevo en esa cosa un poco de telenovela que le Sí, gusta mucho a los yo creo que españoles hay de algo de jugar el hijo contra el padre y tal, pero al final, mira, tenemos aquí solo una corona, una monarquía y, Claro. ese antagonismo además me parece peligroso, es jugar con el fuego, ¿eh? ¿El rey está orgulloso de su libro? Sí, sí. ¿Está contento con el resultado? Está contento, bueno, es su libro. Primero, mira, en Francia fue un éxito total, las críticas fueron todas muy buenas, el libro se vende muy bien ahí, creo que eso le dio como mucha confianza, ¿no? Ser reconocido por grandes intelectuales e historiadores franceses para él era muy importante. ¿Y qué crees que pensará su hijo cuando lo lea? Pues espero. No, o sea, lo conozco, pero no de manera muy personal, ¿no? Pero espero que se va a dar cuenta que ese libro será útil para su hija. Porque es una cuestión de transmisión, Correcto. ¿no? Él ha vivido igual de pequeño el 23F, ¿no? O le habrán contado algunas cosas sobre la transición, pero sus hijas, doña Elena y doña Cristina, me dicen que descubren cosas leyendo el libro. Pero es como la corona está basada sobre la transmisión y él dedica el libro a su familia, pero también a su nieta, la heredera. Creo que espero que va a pensar que es una lectura útil para ella. Es que, mira, Laurence, es exactamente lo que yo he pensado leyéndolo. Desde la primera página hasta la última, a mí me da la impresión de que el libro está escrito para que lo lea Leonor, Sí. la princesa de Asturias. Es un libro para contarle a la princesa lo que hizo su abuelo. Mm. Y es que, claro, probablemente porque él no tiene otra manera de explicárselo o de contárselo a ella. No hay contacto directo. Claro. El título, Reconciliación. ¿Por qué este título? Porque en realidad yo cuando lo he leído creo que sería más apropiado Reivindicación. Mira, hemos buscado mucho tiempo. Tenía que ser una palabra que se diga en francés, inglés, en varias lenguas. Y para mí es el hombre de la reconciliación. El rey es el hombre que consigue reconciliar a los españoles. Y además, aquí dicen es el pacto del olvido. Y yo no estoy de acuerdo, y él lo dice también en el libro, le hemos hablado mucho. Es un pacto de compromiso para llegar a esa reconciliación. Nadie olvida, nadie se olvida. Y lo saben tan bien que no quieren caer en otra guerra civil. Claro. ¿No? Entonces, por eso que hemos escogido ese título. Para mí es el hombre de la reconciliación que siempre anda buscando compromisos. Yo digo lo de reivindicación porque es verdad que él reivindica su sí. legado, su obra, su vida, su trabajo y sobre todo me atrevería a decir que gracias al libro descubrimos facetas del rey Juan Carlos desconocidas o al menos yo que me considero una persona más o menos informada, bueno, descubro que hay un rey mucho más culto de lo que pensábamos seguramente, de la imagen que tenemos los españoles sobre él. Tenemos un rey mucho más cosmopolita de lo que pensábamos. Efectivamente se explica muy bien todo su origen europeo y cómo es un hombre efectivamente que ha viajado mucho, que ha vivido en muchos sitios, que tiene amigos de múltiples nacionalidades, que habla en varios idiomas. Y yo creo que efectivamente es un libro en el que se reivindica mucho su figura y su persona, ¿no? Bueno, es la meta de unas memorias, Claro, claro. efectivamente. Ha habido mucho
material que se haya descartado? Hay muchas historias, muchas anécdotas, porque también da la Sí, impresión... hemos cortado. Claro, y Sí, eso sí, sí, nunca sí, sí, lo sí, veremos. Porque yo creo, a mí el cuerpo me pide las memorias 2, No, los descartes. era muy gordo el libro. ¿Cuántas páginas hubo que suprimir al final? Hemos quitado como 100 páginas. Sí. Bueno, había muchas repeticiones, anécdotas que nos parecían menos importantes y era muy gordo, ya 500 páginas, el editor francés estaba horrorizado todavía. No, sabía que cortar. Una de las críticas que se hace al libro es que hay algunos asuntos por los que el rey pasa como de puntillas. Podemos hablar de sus problemas económicos o con la justicia, de las mujeres o de sus relaciones extramatrimoniales. No sé qué te parece a ti la manera en que se abordan esos temas en el libro. Mira, al principio era claro que él quería abordar esos temas y me pareció bien, ¿no? De hablar de lo malo y de lo bueno. Luego, ¿cómo hablar de lo malo? Porque yo sé que aquí, por ejemplo, las relaciones extramaritales tienen mucha importancia, pero en Francia no. En Francia nadie conoce entonces tampoco le quería dar una importancia histórica, porque ese libro es para la historia y no tengo la impresión que en su vida ocupó tanto su mente, ¿no? O sea, no sé, ahí a lo mejor no entramos demasiado en detalles porque tampoco lo veía, era reconocerlo, que me parecía justo, pero sin entrar en todos esos detalles que no me parecían útiles. Sobre el dinero sí habla. Sobre el dinero reconoce sus errores, que me parece importante, y sí habla del tema. Bueno, de hecho, habla Pero... de algunas personas que le traicionaron, que le engañaron. Sí. Pero hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención y es que cuando habla de sus relaciones extramatrimoniales, en ningún momento cita por su nombre a ninguna mujer con la que él haya tenido una relación. Sí, porque tampoco, o sea, como te decía, se conocen en España, pero ¿tú crees que en Francia, Inglaterra, Italia Claro. no les importa? Claro, no son personajes conocidos como pero para abordarlos, ¿no? Sí, que tampoco tuvieron un papel histórico importante, ¿no? O sea, no se quedarán en la historia. Claro. Una de las cosas que llama más la atención del libro es todo lo que tiene que ver con Franco. Hemos descubierto exactamente cómo eran las relaciones del entonces príncipe con el dictador. Y en el libro efectivamente se habla en unos términos de Franco que, bueno, que aquí en España han causado sorpresa, porque es verdad que en algún momento se destaca la inteligencia de Francisco Franco, se habla en términos positivos en el sentido de que el dictador incluso da la impresión de que tuviera en la cabeza que España iba a ser una democracia con Juan Carlos I, ¿no? O sea, ¿te sorprendió esto de Franco? Muchísimo. Claro. Y me costó admitirlo. O sea, al principio, cuando me habla de Franco, claro, para mí, siendo hija de revolucionarios, me parece un poco exagerado. Y digo, bueno, será como que a veces uno piensa que el pasado fue maravilloso y tal, porque, por ejemplo, habla mucho de su infancia, pero luego me doy cuenta que, bueno, recibió lecciones políticas y que, claro, Franco tenía una visión para España, eso está claro. Y también, pero, o sea, el rey habla de su relación personal con Franco, pero también cuenta que estando Franco ahí empieza a tomar contactos clandestinos con el Partido Comunista, con Santiago Carrillo. O sea, que ves ya el hombre actuar, ¿no? O sea, el animal político ponerse en marcha. Digamos que Juan Carlos siempre tuvo claro que quería una democracia después de Franco, pero lo sorprendente ha sido entender cómo Franco probablemente también intuía que una vez muerto, efectivamente iba a ser ese el papel del rey, ¿no? Y la oposición de izquierda, claro, no lo vio, no lo veía tan claro. Efectivamente. Era Juan Carlos el Breve. Claro, y son muy interesantes sus palabras en relación a Carrillo, efectivamente,
y cómo todo eso fue posible gracias a un pacto, en el fondo, Exacto. que dio lugar a la transición española. Oye, Logans, ¿cómo está ahora mismo el rey? El rey, mira, está solo. Eso es lo que primero, está solo y aislado. El rey está fuerte, es un militar, o sea, tiene una vida muy organizada, creo que lo aguanta todo. Él dice que es camaleón, se dice Camaleón, sí. porque se adapta a todo, a todos los contextos. Y está muy contento del libro y de haber ido... Pero en el libro, claro, se ve que está efectivamente solo y se nota mucho esa soledad, ese sufrimiento que está padeciendo en este momento, sobre todo por estar alejado de su país. Imagínate, 39 años de reino, rodeado de 1000 personas, y de un día para otro estás solo, aislado. ¿Cómo es su vida cotidiana allí? Como te decía, es militar, es muy organizada, o sea, tiene O sea, horarios. madruga. Hace ejercicios, tiene los horarios españoles, que eso me divierte Bueno, pero los mucho. horarios españoles, ¿cómo es? O sea, que no se levanta entonces a la hora de Abu No, Dhabi. no, se levanta muy temprano. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Abu Dhabi son horarios más bien americanos. Se come temprano. Ah, ok, vale. Pero y él come tarde. Y él come a las 2, 2:30. Y la gente en Abu Dhabi come a las 12, 12:30, ¿no? Son horarios americanos, pero él sigue con sus costumbres españolas. ¿No? Oye, y hay una frase en el libro que es tremenda porque reconoce que nunca ha sido libre. Nunca lo fue siendo jefe de Estado y ahora se da cuenta que tampoco, ¿no? Es durísimo esto. Sí, yo creo que incluso ahora que está lejos y aislado se da cuenta, ¿no? Que él dio la libertad a los españoles, pero que él mismo al final nunca ha sido libre. Sí. Es tremendo. Y al final hace una reflexión no solo sobre el futuro de la monarquía, sino sobre el futuro de la democracia. ¿Está realmente preocupado él por cómo pueda evolucionar la cuestión? Sí, para él es muy duro leyendo, está al tanto de todo, ¿no? Lee toda la prensa española internacional. Y él ha hecho tanto por la democracia y pensaba, y siempre me dice, pero yo pensaba que era algo ya como mi constitución y el mundo ya era un progreso, que íbamos todos hacia la democracia, que ya la Guerra Fría se había acabado y tal, y ve hoy en día, y recuerda, creo que está en el libro, que las instituciones democráticas se desconstruyen más rápido que se construyen, ¿no? Entonces, claro, cuando ves en el mundo el populismo, se ve como que se está negando su propia obra, ¿no? Claro. Él lleva en Abu Dhabi desde 2021, si no recuerdo mal, 4 años. Para su quinto no, año. quinto. No, 2020. 2020. O sea, agosto son 5, 2020. Eso es. 5 años en el exilio, es un exilio voluntario. Autoexilio, eso es. como lo llaman. O al menos hubo una carta en donde él nos contó, o le contó a su hijo que procedía a irse para facilitar las cosas. Pero el caso es que él puede volver a España cuando quiera, nadie le ha retirado el pasaporte, no tiene ninguna causa judicial pendiente. ¿Por qué no viene más si echa tanto de menos España? Es un poco el ausente omnipresente y se da cuenta que su presencia molesta a la corona, ¿no? Él no quiere molestar a su hijo. Pero entonces, ¿de quién es la culpa de que no esté viviendo aquí? Buena pregunta. Buena pregunta. Nadie la ha invitado a regresar. ¿Y crees que si cambia el gobierno será más fácil que alguien le invite a regresar? Otra buena pregunta. No lo sabe. Él no lo sabe, pero yo creo que ya ha integrado que va a quedarse mucho más años en Abu Dhabi. Ya lo tiene integrado. Ya no ha esperado tantos años que ya ahora como que le duele esperar más, ¿no? ¿Pero crees que él ha asumido que va a morir en el extranjero?
Creo que sí. Creo que sí. Oye, otra de las cosas que dices, él se lamenta de que la reina Sofía nunca ha ido a visitarle. Mm. ¿Esto es porque alguien no se lo está permitiendo a ella? Creo que ella también no quiere molestar, no quiere que haya Pe- ruido. O sea, es perfil bajo. Creo Pero que la todo el relación entre mundo. ellos es buena. Sí, sí, sí. Es Sí, decir, sí. que si ella no ha ido allí, será porque no ha querido molestar o alguien le ha hecho ver que es mejor que no vaya. Sí, lo deduces bien. ¿Y es verdad esta historia que he leído en algún sitio de que el embajador español en Emiratos ni siquiera le da la mano al rey cuando se lo encuentra? No lo saluda, No lo saluda. no. No ha ido a verle tampoco y no lo saluda en Nunca ha ido a público. verle No, a la residencia. nunca. Madre mía. O sea, lo saluda. Cuando el rey llega, es que tenéis que, no sé si en España se dan cuenta, pero cuando el rey llega en Abu Dhabi en un acto oficial, bueno, las autoridades locales están encantados de tenerle allí. El embajador de Francia, de Portugal, de Estados Unidos, todos se levantan para saludarle. Cuando Juan Carlos va a París, Macron lo recibe a cenar en el Élysée con el protocolo oficial, con los honores de jefe de Estado, ¿no? Pero aquí viaja a Lisboa para no llegar a Madrid, para que no haya ruido, para poder llegar a Sanxenxo discretamente. El embajador de España ni lo saluda, como si no estuviera. Entonces, claro, yo como extranjera veo eso y me. Bueno, a ti Pero no yo creo, más bien una falta de respeto del Estado. O sea, como la corona es una institución que debería ser fuerte y ahí no entiendo. O sea, yo entiendo que haya decepcionado mucha gente, eso sí lo entiendo, pero sigue siendo jefe de Estado. Como te decía, Sarkozy va a la cárcel, pero alguien pensó que lo iban a echar del país, que no iba a poder tener todos sus privilegios. No, porque fue representante del Estado y el Estado se respeta, punto. Bueno, es que España probablemente lo que tiene es un problema con sus símbolos, ¿no? Con sus instituciones. En España no sé, hay ciertas cosas que no se respetan o por lo menos se critican abiertamente. No hay tabúes en ese sentido, ¿no? Quizás comparado con No otros es sagrado. países. Eso es. No es sagrado, eso sí. Pero claro, es muy sorprendente, sobre todo para alguien que no es española, te parece Sí, inaudito sí, esta situación. sí. Que incluso se muera fuera del país, lejos de su familia y de los españoles, me parece como renegar una parte de la historia de España, ¿no? O sea, eso es la imagen que da, me parece, ¿no? Oye, coincidiendo con la aparición del libro en España, Mm. también vimos un vídeo un tanto peculiar del rey con una bandera de Sí, pero España yo por ahí no detrás. estoy metida. Yo no hago todo, ¿no? Yo hago Pero solo libros. ¿sabes ese vídeo? ¿De quién lo grabó? ¿Sabes algo? Es un amigo de él que lo quiso ayudar y pensó que era una buena manera de comunicarse directamente con los españoles, porque al final nunca apareció el rey, no vino a presentar su libro, no va a hablar a la prensa española, no va a venir aquí a Madrid, entonces era para él una manera un poco de poder aparecer, ¿no? Con su voz, con su imagen, entonces es un amigo de él que lo hizo, pero no es profesional. Bueno, es la prueba que el señor está solo y no tiene un equipo de comunicación al lado. Bueno, pero te tiene a ti, que eres Pero yo no soy, yo Te soy tiene. escritora, que es otro. Y a mí la impresión que me da es que este libro al final, yo creo que va a haber que hacer, no sé si un documental, una película, una serie. Me da la impresión de que el contenido es de tanta relevancia histórica que yo creo que si nosotros fuéramos el Reino Unido ya habría una serie sobre el rey Juan Carlos. Sí, ¿no? Una buena serie. Sí, sí, claro, eso estoy diciendo. Tipo The Crown, sí. Sí, en Francia dicen que es como un poco el rey, le roi Lear, el rey Lear de Shakespeare. Sí, Sí, Lear o Lear, exacto, sí. se lo ven así como un personaje Rey Lear. Es que es un personaje de novela. Es que este rey no es un rey cualquiera, es un personaje de novela. Incluso ahora la tragedia en Abu Dhabi
también integra, ¿no? Claro. Esa dimensión. Pero de momento no le poco... habéis vendido los derechos del libro a nadie, ¿no? No, no. Bueno, pero llegará el día, supongo que A ver, eso pase porque seguro que alguna plataforma o alguien a está ver, interesado. Yo creo que hay material a ver. suficiente, ¿no? Y de hecho, yo personalmente me he quedado con ganas de más, pero esperaremos a, no sé si a lo mejor hay que esperar a que el rey... A ver qué actor se atreve a jugar al rey, ¿no? Puede ser Oye, hemos interesante. visto, hay una serie ahora, no sé si la has visto. ¿Has visto la serie que se ha hecho sobre el 23F? Ah, Anatomía de un instante. No, Sí. no la vi porque estaba en París Pues hasta ahora. Anatomía no. de un instante, que es un libro de Javier Sí. Cercas, desde mi punto de vista también muy buen libro, y la serie está muy bien, o al menos a mí me ha parecido muy La voy a interesante. mirar. Y de hecho, buena parte de lo que sale en tu libro Está... sobre el 23F ya está en la serie y estaba en el libro de Cercas. De hecho, Cercas estuvo con el rey cuando Sí, integraron a Vargas Llosa en la Academia Francesa, ¿no? Hubo una cena en el Élysée con Macron, Vargas Llosa, Cercas y el rey. Y Macron llegó con muchos libros de historia sobre España y quería saber. Y es Entonces verdad fue como una... que le preguntó cosas del libro a Cercas, ¿no? Macron preguntó cosas al rey Al sobre rey el libro de de Cercas, Cercas. para saber si era verdad Exacto. esa versión. Exacto. Bueno, debe ser verdad porque en tu libro o en vuestro libro sale Sí, la misma sí, versión, sí, más o sí, menos. sí. Ahí es verdad que ha habido pocas sorpresas sobre el 23F, no hay grandes novedades, más o menos ya lo sabíamos todos, respecto al cuál fue el papel del rey y cómo os contuvieron a Milans del Bosch, a Alfonso Armada. Es decir, yo creo que esa es la versión que finalmente los españoles tienen sobre lo que ocurrió aquella noche, ¿no? Oye, Logans, ¿y tienes algún tipo de información de cómo se siente el rey o cómo vivió el rey estos actos del 50 aniversario de la monarquía? Porque él fue excluido de los actos oficiales, se celebró un almuerzo en el Pardo, privado, con su familia. No sé qué te ha llegado. Sí, hizo la ida y vuelta El mismo día, además. el mismo día de Abu Dhabi, sí. Un montón de horas. Físicamente es duro para no quedarse en Madrid y solo venir para el almuerzo. Bueno, era como un premio de consuelo, se dice en español. De consolación. De sí. consolación. Pero lamentablemente no pudo participar de los actos oficiales, o al menos Pues no lo fue invitaron. invitado. No fue invitado. No fue invitado, como él dice, es como un bautizo sin el niño, ¿no? Claro. Es extraño. Me parece bastante insólito, Bueno, pero España tiene, tiene su gracia. Como ves, España tiene su gracia. Yo iba a decir que España es un sitio muy peculiar, efectivamente, donde pasan estas cosas. Desde luego muy entretenido. Pero yo creo que en el fondo España, que tiene estas cosas, no es Francia, para lo bueno y para lo malo, Sí. pero mira, yo creo que al final pues hemos tenido este rey que por primera vez nos ha dejado sus memorias por escrito. Sí. Y yo creo que la importancia de este libro efectivamente va a ser cada vez mayor, porque en realidad no estamos acostumbrados a este tipo de striptease de la vida de un rey. Es decir, no habíamos leído hasta ahora lo que un rey de España pensaba, opinaba sobre su propia vida, todas sus anécdotas, todos sus chistes, todas sus sensaciones, reuniones. Es decir, ojalá, desde mi punto de vista, todos los reyes de España nos hubieran dejado esto. Un libro como este me parecería muchísimo más interesante que nos cuenten la vida de los reyes otros que ni siquiera a lo mejor han tenido acceso para entenderles, ¿no? Eso es, para entender lo que ha pasado en la historia, ¿no? Bueno, Logans, te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho que hayas participado en hacer este libro. Y yo lo único que te pido en nombre de The Objective es que le mandes un abrazo, porque para nosotros él sigue siendo una persona muy importante en la historia de España y así debe ser reconocido. Gracias. Pues muchas gracias, lo haré sin duda.